agradeciendo, ¿verdad? A nuestros pastores David y nuestra pastora Laura, que siempre nos dan la oportunidad de poder nosotros desarrollarnos en lo que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros, y nada de eso hubiera sido posible sin que ellos nos den el ánimo, o a veces nos den la patadita, ya deja de estarte ahí haciendo el loco sentadito. ¿Por qué? Porque ellos ven lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, y agradecemos eso, agradecemos el honor que nos conceden de poder nosotros traer palabra en este lugar. Y algo que siempre yo hago es que este lugar siempre lo respeto, porque es un lugar de honor, es un lugar que merece todo no somos perfectos, pero es un lugar de honor, simple y sencillamente para mí, el cual yo lo tomo con mucho cuidado, con mucha precisión. Y antes de entrar a la palabra, que quiero orar con ustedes. ¿Oramos? Señor, te damos gracias, Señor, por este día, por la oportunidad que nos concedes, Padre, de estar en tu casa, Señor, donde venimos con el único propósito de honrarte, de bendecirte, de traer gloria a tu nombre. Padre, en esta tarde, Señor, que tu palabra fluya a través de mis labios, Señor, como un manantial de ríos de agua viva, Señor. Y que esa palabra, Señor, toque los corazones y ministre cada vida, Padre, conforme la necesidad, Señor. Padre, me hago disponible para que se haga tu voluntad, Señor, en este momento, Padre, y que puedas tú, Señor, ministrar los corazones a través de mis labios, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. El tema que el Señor ponía en mi corazón surgió en una situación que estábamos pasando mi esposa a nivel familia, con mis hijos. No tiene nada que ver con problemas que Norma y yo nos agarramos del moco de vez en diario nada más. Son asuntos que a veces suceden, son temporadas que a veces pasan en nuestras vidas, y que como humanos y como personas tenemos que entender que van a pasar, que van a suceder, que las temporadas son a veces, te van a caer de sopetazo, te van a caer de improviso, nunca estás preparado, nunca estás listo para cualquier situación de esas. Simple y sencillamente son temporadas que van a pasar y que van a llegar en nuestro caminar, en nuestro diario vivir con el Señor. ¿Por qué? Porque de hecho la palabra lo menciona y dice: en el mundo tendremos aflicciones, pero de la misma manera el Señor nos dice: no teman, porque yo he vencido todas esas cosas. Entonces no tenemos que temer a las temporadas, no tenemos que temer a las situaciones difíciles, a las circunstancias que pudiéramos nosotros enfrentar en nuestro diario vivir. Simple y sencillamente tenemos que confiar en el Señor, dedicar nuestra confianza en Él, porque Él está con nosotros todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en esta semana, hablando con el pastor, el Señor me recordaba esta palabra que en ese preciso momento nosotros con Norma estábamos pasando. Y quiero explicarles un poquito de ese pequeño proceso que nosotros estábamos pasando con Norma. Si se habrán dado cuenta, Norma estaba embarazada, ¿no? Era un embarazo de que nosotros lo habíamos planeado desde hace muchos años. Yo tengo 2 niños, uno de 10 años y uno de 7. Entonces, siempre en nuestro corazón había estado el querer tener la niña, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ya habíamos decidido con Norma, ya habíamos hablado con Norma desde años atrás. Lo habíamos planificado bien para que 100% fuera la niña. Y cuando de repente Norma se hace la prueba de embarazo y resulta que sale embarazada, ¿verdad? Y dimos, ok, ya pegó el chicle, Will, ¿verdad? Es niña. ¿Por qué? Porque todo había sido planeado, todo había sido fríamente calculado, como diría el Chavo del 8, ¿no? Todo fríamente calculado, el tiempo, los meses, todo lo que se pudiera hacer para poder hacer esa tarea. Y resulta que durante el proceso estábamos ansiosos porque Norma fuera a la cita con el médico para que pudieran revisarla y todo eso. Y
Pero en eso, antes de ir a la cita, Norma estaba teniendo unas cosas en su físico, ¿verdad? Que estaba sangrando y todo eso, y se nos hizo raro. Entonces le dije a Norma, ¿sabes qué? Necesitas adelantar la cita porque necesitamos ir a ver eso, porque eso no es normal. Y nos vamos con el doctor, llegamos a la cita con el médico y inmediatamente le dice, te voy a hacer un ultrasonido para ver la condición de tu bebé. Y resulta que cuando hacen eso, el ultrasonido, el doctor ahí dice que no hay formación de nada. No hay formación de bebé, solo simple y sencillamente una masa. Y ¿cómo que una masa, no? Si para mí desde el momento que la prueba sale positivo es porque hay un bebé ya ahí adentro. Pero él nos explicó, ¿verdad? Médicamente las situaciones que a veces pueden suceder durante el embarazo. Y eso, la noticia de eso nos cayó como balde de agua fría, Norma y a mí. Ese día salimos nosotros de ahí con el doctor agüitados porque se iba bajo una ilusión que estábamos esperando por tantos años, por tantos meses, el anhelo de tener una niña que se pareciera igual de mi esposa, así de guapa, de hermosa, chaparrita, exquisita. Y literalmente salimos de ahí destrozados en nuestro corazón. Usted podrá decir, pero eso no es mucho, pero para nosotros sí. Para el anhelo que nosotros teníamos como familia, con nuestros hijos, con mi esposa. Y después de todo ese proceso, Norma entró en una condición bien difícil, porque por lo general y por naturaleza la mujer siempre es mucho más frágil que el hombre. Uno de hombre aparentemente es fuerte, pero aún sigue siendo frágil, y aún que no lo demuestre, lo demuestra a lo mejor escondido, o te metes al cuarto a llorar y empiezas a decir, Señor, el porqué de la situación, si nosotros estábamos tan ilusionados con esta noticia de que íbamos a ser padres otra vez y de una hermosa niña, porque nosotros, si algo yo sabía en esta ocasión como hombre, es que iba a ser 100% niña, y eso fue lo que más me dolió en mi corazón. Pero en ese proceso Norma empezó a preguntarse muchas cosas, a derramar su corazón delante del Señor, pero al mismo tiempo yo miraba la actitud de ella, no era una actitud de agradecimiento. Siempre empezaba a hablar cosas diferentes, porque si lo planeamos bien, y situaciones así que muchas de las veces como hombres o como humanos siempre va a salir de nuestra boca. Ya podrá ser el más cristiano del mundo, ya podrá ser la persona más buena del mundo, pero siempre van a surgir esas inquietudes, esas preguntas que van a querer robarte la paz y el gozo. Y surge esta palabra en ese tiempo difícil como matrimonio. Y el Señor me da esa palabra para Norma y le digo, que tu temporada no determine tu gratitud. Porque yo miraba la actitud de mi esposa, una actitud negativa, y le decía, no tienes que definir tu temporada, como decía el pastor, nuestra temporada no nos define, sino porque Cristo sigue siendo el Rey, Cristo sigue siendo el Todopoderoso, y Él merece la gloria, y Él merece nuestra alabanza, y Él merece nuestra adoración, aún en las peores circunstancias, aún en las peores adversidades, aún en los momentos difíciles y críticos de tu vida. El Señor sigue siendo fiel. Y empecé a darle esta palabra a mi esposa, y su corazón se quebrantó a tal manera de tirarse al suelo y decirme, ¿sabes qué? Yo necesitaba escuchar esa palabra porque mi corazón está acongojado, porque había la esperanza, había la ilusión de que volveríamos a ser padres de una hermosa niña. Pero ¿sabes qué? Esa palabra es para mí, y yo determino en esta hora, yo determino en este momento, yo determino en esta tarde cambiar mi actitud,
por queja a una actitud de alabanza, a una actitud de adoración, a una actitud de exaltar el nombre del Señor, porque Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo Dios, por sobre toda circunstancia, por sobre toda adversidad. Y esa tarde se llenó una atmósfera en el cuarto. Ahí estábamos nosotros adorando al Señor y bendiciendo al Señor, y la atmósfera cambió. Mira qué tan importante es cuando tú determinas cambiar tu actitud por una actitud de queja, por una actitud de palabras necias, por una actitud de palabras negativas, a una actitud de poder bendecir y exaltar el nombre de nuestro Señor. Cambia tu atmósfera, cambia tu entorno, cambia aquella pesadez, cambia aquella situación difícil que estás pasando. No se te va a olvidar, pero cambia el ambiente, cambia lo que se sentía pesado, cambia a una actitud de adoración al único que merece toda adoración, Jesucristo de Nazaret. Que tu temporada no determine tu gratitud. Tenemos que entender que así como hay temporadas aquí en la tierra donde sale el sol, a veces no sale el sol. Yo tengo 15 años viviendo aquí en Texas y un día voy al trabajo en short, en tenis y camisa, y al otro día voy como que si viviera en el Polo Norte. ¿Sí o no? Bien voluble el cambio climático aquí, ¿no? Un día estamos bien, al otro día estamos enfermos. El otro día yo amanecí enfermo, afónico, que no podía ni hablar. Mi esposa me empezó a dar ahí medicamentos y todo el rollo para poder curarme. Pero tenemos que entender que las temporadas van a llegar. Por muy difícil que sea, por muy agobiante que sean. Y ahorita podemos entender al pastor también que están pasando esta temporada difícil en sus vidas, donde su vida dio un giro de 45 grados, donde cambiaron muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Aún en esa situación difícil vemos la firmeza de ellos. ¿Cuántos han visto la firmeza de nuestros pastores? Y yo se lo decía en esta semana, ustedes están marcando nuestras vidas, porque a pesar de la situación difícil, ustedes se paran aquí a clamar y a bendecir el nombre del Señor Jesús. No todos tienen el valor de subirse aquí cuando estás pasando esa situación difícil, cuando estás pasando ese proceso duro en tu vida. No todos toman la determinación, la decisión de poder decir, ¿sabes qué, Señor? No entiendo, Señor, no puede mi mente, Señor, todavía captar o imaginar esta situación que está pasando en mi vida, Padre, pero yo determino, Señor, aún en mis peores circunstancias, aún aunque esté pasando por el valle de la sombra y de la muerte, Padre, yo determino mi familia y yo seguirte honrando y seguirte alabando por el resto de mi vida, Señor, por el resto porque que me toque vivir aquí en la tierra, Señor. Yo decido, es una actitud de decisión. Ellos han marcado mi vida a mí, de fortaleza, de firmeza, que aún en la condición, en el proceso que ellos pudieran estar pasando, nos están demostrando la firmeza. Sí duele, claro que sí duele. Somos frágiles, somos humanos, como diría nuestro pastor David. Sentimos. En ese tiempo también, me acuerdo cuando mi papá falleció. Les voy a contar un poquito de muchas cosas que va ligado a este tema. Mi papá también vivía aquí. Mi papá ya tiene la edad de mi hijo, el pequeño, 7 años que falleció. Y me acuerdo que esa semana que mi papá falleció también, yo me acuerdo que el martes nosotros estábamos celebrando un cumpleaños de un sobrino de nosotros, y estaba mi papá ahí con nosotros. Estábamos compartiendo bien bonito, carcajadas, risas, gozo, alegría. Y jamás de los jamases se me cruzó por la mente que esa misma semana, el viernes, me iban a estar hablando que mi papá estaba en un hospital de Austin. Me avisan, Will, tu papá está en el hospital de Austin, sufrió una deshidratación y agarro mi carro rápido de volada. Yo voy con mi esposa y mis hijos
Y dije yo en mi corazón, mi papá va a estar bien, solo sufrió una deshidratación. Pero ese era el pensar de Will. Ese era lo que Will pensaba. Y cuando llegamos al hospital de Austin, lo más curioso y lo más raro que se me hizo es que cuando llegamos inmediatamente nos meten a un cuartito y nos dicen, espera aquí, ahorita viene el doctor, quiere hablar contigo. Le digo, ok, está bien. Tarda como 5 minutos el doctor, entra por la puerta del doctor y dice, tu papá sufrió un paro cardíaco, hicimos todo lo posible para poder revivirlo y no revivió, tu papá falleció. Así de sopetazo. Los doctores no se miden para darte las noticias. Ellos te la van a dar si estás listo o no estás listo. Y yo no estaba listo en ese momento, porque yo creía que iba a ver a papá. Dije, mi papá va a estar con suero, ahorita voy, me estoy unas 3 horas con él, hasta la hora que diga el doctor, llévatelo porque ya está recuperado. Pero más sin embargo no fue así. Una semana donde estuvimos risa y risa con él, carcajadas, abrazando a mis hijos, y que te comuniquen el viernes que falleció. Eso fue algo bien tremendo que marcó mi corazón. Y hemos pasado situaciones difíciles, hemos pasado situaciones adversas con mi esposa, donde nosotros hemos tenido que determinar seguirlo glorificando, seguirlo honrando, a pesar de lo que pueda venir, a pesar de lo que pueda pasar, a pesar de las circunstancias ajenas, a pesar de las temporadas que pudieran venir o no venir. Nosotros con Norma hemos determinado que mi casa y yo serviremos al Señor, no importa lo que venga, no importa lo que suceda. Pero esa es la determinación que yo he hecho en mi casa. Esa es la determinación que yo le he dicho a mis hijos. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor por el resto de nuestras vidas. Y marcan nuestras vidas. Eso marcó mi vida, porque mi papá apenas estaba con una edad de 57 años, estaba joven. Y quiero empezar en el libro de 1 Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Gratitud en medio de la dificultad. ¿Qué está fluyendo de tu corazón en medio de la situación difícil? ¿Qué está fluyendo de tu boca en medio de la dificultad? ¿Una gratitud de agradecimiento o una gratitud de queja en medio de las situaciones difíciles que estás pasando? En el Salmo 95, versos 2 al 3 dice, lleguemos ante su presencia con alabanza, adorémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Lleguemos ante su presencia con alabanza, adorémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y sobre todos los dioses Él sigue siendo Dios. Cuando llegamos a este lugar, ¿cuál es la actitud que traes en medio de la angustia? ¿Cuál es la actitud que traes en medio de la dificultad? ¿Vienes con un corazón dispuesto a rendir tu voluntad delante de Él, a pesar de las cosas, a pesar de la situación que estés pasando? ¿Vienes y te rindes delante de su presencia? ¿O vienes con una actitud donde dices, ¿sabes qué, Señor? Ya no hay deseo en mi corazón adorarte. Ya no hay esa gratitud que fluye de mi corazón, porque las situaciones me están agobiando, las situaciones me están absorbiendo, Señor, y mi mente no está 100% clara, Padre, para yo poder exaltarte, para yo poder bendecirte. Pero ahí es donde usted y yo determinamos cambiar nuestra actitud a una actitud de adoración al que merece adoración, a una actitud de honra al que merece honra, a una actitud de alabanza al que merece toda alabanza. Nosotros determinamos, usted y yo determinamos cambiar nuestra actitud para una actitud y una atmósfera de adoración, una atmósfera de alabanza al Señor. Como decía el salmista, David, alma mía bendice a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios.
Esa es la actitud que tenemos que decirle: oh alma mía, bendice al Señor. Aun cuando no lo sientas, aun cuando no lo desees en tu corazón y en tu boca, tú dile: alma mía, bendice a Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo Dios, y Él sigue sentado en el trono, reinando con poder y autoridad. Tu determinación en el día malo traerá el fruto correspondiente de lo que deseas. Tu determinación en el día malo traerá el fruto correspondiente de lo que deseas. Tu determinación de quién es Cristo en ti, aún en la temporada mala que estés pasando, marcará a tus hijos y a tus generaciones. Tu determinación de quién es Cristo en ti, aún en la temporada mala que estés pasando, marcará a tus hijos y a tus generaciones. Y sigo con la historia del proceso que pasamos Norma y yo. Si alguien me pudiera regalar un poquito de agua, por favor. Ando seca la boca. Gracias, pastor. Oh, perdón, no la vi. Y ahora llega el otro punto de la historia, ¿verdad? Donde tenemos que comunicarle a nuestros hijos la noticia. Igual mis hijos todos los días oraban: Señor, que mami quede embarazada y que podamos tener una hermanita, Señor. Esa era la oración de mis hijos todos los días. Y ahora, ¿qué le decimos a Brian y Jared? Pero ahí es donde Norma y yo determinamos o ir con una actitud negativa hacia nuestros hijos y decirles: ¿sabes qué? El Señor esto y lo otro. O yo determino y decirles: ¿sabes qué? La niña no se dio por esta situación, pero ¿sabes qué, Brian y Jared? El Señor sigue siendo bueno. El Señor sigue siendo bueno. El Señor sigue siendo bueno. Y en ese momento mis hijos empezaron a llorar. Empezaron a llorar. ¿Sabes que tu actitud va a marcar a tus generaciones? Van a ver cuál es la actitud que tomas en el tiempo de dificultad. Y mis hijos, ¿sabes qué pasó? Ellos se pusieron tristes y todo, pero ¿sabes cuál fue la actitud de ellos después de eso? Ellos siguen aún orando por la niña. Ellos siguen aún orando: Señor, por favor, que tú nos des una hermanita para nosotros, Señor. No cambió. ¿Por qué? Porque Norma y yo definimos y determinamos que aún en los tiempos malos nosotros vamos a marcar a nuestras generaciones con nuestra determinación de adoración, con nuestra determinación de gratitud. Y ellos siguen orando hasta el día de hoy. Ellos siguen orando: Señor, dale una niña a mi mamá para tener una hermanita, Señor. Y eso lo siguen haciendo en la mañana, cuando nos vamos a acostar. Jared nada más dice: Señor, dame una niña y ya. como que si él la fuera a tener. ¿Verdad? Pero ahí es donde nosotros marcamos a nuestros hijos, porque ellos te van a ver cuál es tu actitud en medio de la situación que estás pasando. ¿Cuál es tu actitud en medio de aquella situación difícil que estás tú pasando? Dice: porque verán que aún en tu fragilidad y quebranto sigue bendiciendo el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. En el Salmo 100, 4 al 5 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones.
Lo vuelvo a leer. Entrad por sus puertas, dice, con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Su misericordia nos demuestra su amor, su misericordia nos demuestra que tanto Él nos ama, su misericordia nos demuestra que tanto Él nos sigue amando, y su verdad, dice, por todas las generaciones. O sea que la verdad del Señor y el amor del Señor sobrepasará todas nuestras generaciones, sobrepasará aún nuestros entendimientos, aún nuestros pensamientos, que aún el enemigo quiere capturar y quiere robar para llamar la atención y decir, ¿sabes qué? Mira en la situación que estás, mira en la situación difícil que estás afrontando, ¿dónde está tu Dios? Y ahí es donde nosotros definimos y decimos, ¿sabes qué? Aún en medio de la angustia, Señor, como dice, tenemos que entrar por sus puertas con acción de gracias. O sea que desde el momento que usted y yo entramos por esas puertas, tiene que fluir un canto de alabanza, tiene que fluir un canto de adoración y decirle, oh Rey de Reyes, Señor de Señores, tú eres grande, tú mereces gloria, tú mereces alabanza, tú mereces adoración. Pero desde el momento que usted entra por esa puerta, su actitud de alabanza y de adoración y de rendición al Señor tiene que cambiar. Sí, el enemigo va a querer robarnos el gozo, el enemigo va a querer distraer nuestros pensamientos, pero ahí es donde dice la palabra del Señor que llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Así es que todo pensamiento que esté entrando en tu mente, que va en contra de la palabra del Señor, que va en contra de sus promesas, va cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Y declaramos las promesas del Señor sobre cada familia en esta casa. Declaramos la provisión de Cristo, declaramos matrimonios restaurados, declaramos sanidad en medio de toda enfermedad, en medio de todo diagnóstico. Yo no sé qué temporada mala estés pasando, yo no sé por qué situación difícil estés afrontando el día de hoy, pero déjame decirte, no hay nada imposible para nuestro Señor. No hay nada imposible para nuestro Señor que Él no pueda hacer. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El Salmo 28, 6 al 9 dice, el Salmo 128, 6 al 9 dice, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. ¿Cuál es el cántico que fluye en medio de tu prueba? Sabes que en medio de esa situación, cuando Norma perdió el bebito, surgió un canto de su corazón. Le digo, nada más que le dije, cántalo en el baño, porque si no aquí voy a salir corriendo. Surgió un canto, dice, surgió un canto, Willy, y le digo, ¿lo escribiste? Para que se lo pases a Daniel. No te creas. Y dice, ¿sabes que en esos momentos difíciles nace una adoración de lo más profundo de tu ser? En esos momentos de angustia, cuando nadie está a tu lado, cuando crees que todo se está derrumbando, crees que todo lo que está a tu alrededor se está cayendo, ahí es cuando nace una adoración genuina de lo más profundo de tu corazón. Es cuando nace un gemir donde dices, Señor, yo te bendigo, Señor, yo te exalto, Señor, aún en medio de esta prueba difícil, aún en medio, Padre, de esto que estoy pasando, por este fuego por el cual tú me estás pasando, Señor, Padre, que sale un cántico de adoración a Él. Y Norma dice que lo empezó a cantar y a cantar y a cantar. Yo no sé dónde estaba en ese entonces, pero dice que lo empezó a cantar ella. Le digo, gloria a Dios, porque había visto la actitud de ella que tenía. Pero cuando le di la palabra, que tu temporada no determine tu gratitud, eso cambia por completo lo que está pasando a tu alrededor. Dice, la mayor temporada que Jesús pasó fue pasar por el Getsemaní para luego ir a la cruz y con ello darnos a todos nosotros vida eterna.
La mayor temporada que Jesús pasó no fue llegar a la cruz. Él ya estaba predestinado a llegar a la cruz para morir por nosotros, por cada uno de nuestros pecados, pero tenía que pasar por el Getsemaní. El Getsemaní fue la mayor, más grande temporada, la mayor grande prueba que él tenía que pasar para poder llegar a la cruz y poder vencerla con gran victoria. Todos los grandes siervos del Señor pasaron temporadas en su vida. El rey David, Saúl, Elías, cuando fue perseguido, que lo querían matar. Me recuerdo también una historia de Ana y Penina, que Penina tenía hijos, pero Ana no podía tenerlos, era estéril. Pero aún así ella determinó adorar al Señor. Ella aún así, en medio de esa situación difícil, en medio de su esterilidad, no le impidió que se levantara un cántico de adoración, que se levantara un olor fragante diciendo: Señor, Padre, tú puedes hacer la obra, Señor. Y sabes que el resultado fue que después quedó embarazada y nació Samuel, el que le sirvió por el resto de su vida en la casa del Señor. Y no solo le dio Samuel, sino que le dio 7 más. El Señor la bendijo. Pero tu temporada no determina tu gratitud hacia Él. Tu temporada no determina tu gratitud hacia Él. A precio de su propia vida, tu temporada traerá vida a lo que estaba muerto. Tu temporada traerá vida a lo que estaba muerto. La temporada de Jesús que pasó sobre de la cruz nos trajo consigo vida a nosotros, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Trajo restauración y trajo sanidad. O sea que Jesús tenía que llegar a la cruz para poder traernos vidas a usted y a mí, para podernos ofrecer vida eterna y vida en abundancia, porque dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuántos estábamos en esa condición? ¿Cuántos de nosotros estábamos vagando sin Él y sin ninguna esperanza? Pero el sacrificio de la cruz, el sacrificio de esperanza fue en la cruz del Calvario, donde Jesús crucificó ahí todos nuestros pecados, nuestras culpas fueron borradas, nuestras iniquidades fueron limpiadas, porque nosotros veníamos de un ADN de pecado a través de Adán y Eva, donde fueron ellos los que pecaron por primera vez. Pero Jesús tenía que venir a restaurar eso. Jesús tenía que venir a erradicar el pecado de una sola vez. Dice que como cordero fue llevado al matadero, y bastó una sola vez para que usted y yo fuéramos perdonados y limpiados de nuestros pecados. Pero la temporada la pasó Jesús para que usted y yo ahora vivamos una vida en victoria, una vida en gozo, una vida plena, donde podamos decir: ¿sabes qué, Señor? No importa la temporada mala, no importa la temporada que estoy pasando, pero mi corazón te bendice, mi corazón te anhela, mi corazón te alaba, Señor. Mi corazón te dice que tú eres santo, que tú eres bueno, que tú eres majestuoso y que tú sigues siendo el Rey de mi vida, Señor. Tú sigues siendo el Rey de mi vida, Padre. Yo no sé si voy rápido, pero ya terminé. Voy a tener que añadirle el pastor. Punto final. Tengo 2 puntos finales para compartir. En realidad no era mucho el mensaje. No sé qué quiere hacer el Señor, pero punto final. Dice: las temporadas van a llegar y van a cambiar, pero algo que nunca cambia es el que está en medio de tu temporada. Jesucristo sigue siendo fiel y bueno en todo tiempo. Las temporadas van a llegar y van a cambiar, pero algo que nunca cambia es el que está en medio de tu temporada. Jesucristo sigue siendo fiel y sigue siendo bueno. Tu temporada podrá ser difícil. Tu llorar podrá ser muy difícil.
Tu angustia podrá ser muy difícil, tu proceso en el que estás ahorita podrá ser muy difícil, pero eso no te determina, porque en medio de tu temporada está el que es grande, el que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Es el que te levanta, es el que te dice: yo estoy contigo en medio de ese tiempo difícil, yo estoy contigo en medio de esa temporada dura, yo estoy contigo aún cuando estés pasando por el valle de los huesos secos, yo estoy contigo aún cuando estés en aquella fragilidad, en aquel quebranto, en aquel lloro. Aún yo estoy contigo, dice el Señor. Él nunca cambia. Él está contigo en medio de la temporada difícil. Usted y yo determinamos de qué manera adoramos a Dios en la temporada difícil de nuestras vidas, ya sea con más intensidad o con menos intensidad. Usted y yo estamos determinados a ver de qué manera adoramos a Dios en la temporada difícil de nuestras vidas, ya sea con más intensidad o ya sea con menos intensidad. ¿Sabes que en las temporadas más difíciles nosotros somos bendecidos porque lo tenemos a Él? Hay de aquellos que no tienen al Señor y su refugio son otras cosas. Es el alcohol o la drogadicción o las cosas que pudieran atraerlo, pero dichosos usted y yo que lo tenemos a Él. Dichosos usted y yo que tenemos a Jesucristo, que es el que nos levanta, que es el que dice: ¿sabes qué? Yo estoy contigo, yo te voy a levantar, yo te voy a sustentar, no te preocupes, aunque pases por el valle de la sombra de la muerte, yo te voy a levantar, no voy a dejar que te ahogues, yo no voy a dejar que el fuego te consuma, yo no voy a dejar que la llama arda en ti, porque yo estoy en medio de tu temporada. Yo estoy contigo, dice el Señor. Pero el Señor te dice que tu temporada no determine tu gratitud. Que tu temporada no determine tu gratitud.